¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Nosotros, miren, aquí esperándoles a todos ustedes y dispuestos a compartir un tiempo de televisión. Siempre se lo decimos, pero es que es importante eso de compartir y nosotros así lo sentimos. Tenemos muchos contenidos, esperamos que les interesen. Voy a destacarles uno, que es el final de nuestro 8 Magazine Ávila. Tendremos música en directo aquí en este plató, nos gusta mucho, y hoy vendrán dos perros, es un dúo ya casi legendario, llevan muchos años haciendo música, rememorando esos años 80 con versiones muy interesantes y también ahora haciendo cosas nuevas. Se retiran dos perros, van a venir a contarnos aquí su historia y a cantar en directo para ustedes, pero hay más cosas. Además, en nuestra sección dedicada al patrimonio, Jorge Díaz hablará hoy del Museo de Ávila, empezando por el edificio magnífico que alberga una colección permanente o exposiciones temporales como la actual, Mascaradas Ibéricas, fotografías de lujo. Tendremos consulta de psicología con Chelo Díaz, que en esta ocasión hablará de la ansiedad. ¿Qué es? ¿Tiene algo de beneficioso? ¿Cuáles son sus síntomas? También nos dará consejos. También tendremos una entrevista con representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Ávila. ¿Cuáles son sus luchas actuales? Conoceremos casos abulenses y las dificultades legales a las que se enfrentan. Todo eso hemos preparado para ustedes, esperamos que les parezca apetecible, pero vamos a comenzar por el principio, es una buena forma de empezar. Todos somos patrimonio. Sí, una cabecera que quiere ilustrar un poco lo que pretendemos en esta sección con Jorge Díaz, que es arqueólogo, es guía de turismo, divulgador cultural y nos acompaña periódicamente, cada 15 días aproximadamente. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Qué importante y qué amplio, ¿no? es el ámbito del patrimonio, porque somos todos, entre otras cosas, claro. Sí, para sintetizar esas imágenes de lo que podemos llegar a hablar o de lo que podemos entender como patrimonio cultural, dices, ¿cuántas imágenes meto y qué es lo más significativo, ¿no? Y tocas alguna como más habitual, a lo mejor la muralla de Ávila, pero luego todo lo inmaterial, todos los pequeños monumentos, toda la etnografía, que hay más que grandes monumentos etnográficos, ¿no? Pero claro, es complicado sintetizar. Es complicado, pero bueno, intentamos ahí en ese pequeño resumen de 20 segundos, si llega, dar una idea de lo que queremos con esta sección. Hoy, además, vamos a hablar de un patrimonio inmaterial, pero que se ha materializado en una exposición de fotografías muy interesante. Está dentro, además, de un enclave maravilloso que es el Museo de Ávila. El edificio ya es espectacular y también ese contenido permanente que muchos abulenses no conocen todavía, Jorge, a pesar de que es un espacio gratuito para los abulenses, pues estaría bien que habláramos de ello y que nos centráramos un poco en el Museo de Ávila, ¿te parece? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de él. Es verdad que muchas generaciones de abulenses han pasado por el museo, pero en los últimos años se nota que, por ejemplo, no vienen de la provincia, de los colegios de la provincia, por a lo mejor eligen otros destinos como excursiones para los chavales, y yo creo que debería ser una cosa casi obligatoria, ¿no? Que todos los colegios de la provincia y de Ávila capital pasasen en algún momento por el museo y lo vieran, ¿no? Las colecciones. Ahí lo que se intenta siempre es hacer talleres para de alguna forma ver el museo, pero a la vez hacen una actividad que les resulte además entretenida, ¿no? Y es verdad que pues, hay colegios que van periódicamente todos los años y tal, pero hay otros que no lo meten dentro de su programación y es una pena, yo creo. Es una lástima, y también eso de que muchos abulenses no hayan ido al museo. No sé si es un museo etnográfico o tiene más cosas. Primero vamos a hablar un poco del edificio, si quieres, de qué época es un palacio
maravilloso, estupendo, ¿verdad? El Palacio de los Deanes, pues como otros edificios que hubo en esa zona, extramuros, pero muy cercano a la catedral, dependieron siempre de personas relacionadas con el obispado, personas dependientes de alguna forma de la Iglesia. Y deanes, pues viene a decirlo claramente, ¿no? Es una época, la Baja Edad Media, en la cual pues había hombres religiosos, pero que procedían de familias ilustres y que tenían mucho patrimonio. Entonces no es quizás la imagen que tengamos hoy de un clérigo o de una religiosa, sino son gente con cierto poder social, político y además económico, ¿eh? Entonces esas casas, y el Palacio de los Deanes es un reflejo, pues es de personas que tenían esa situación un poco privilegiada, ¿no? ¿De qué estilo es? Bueno, yo estoy pensando, pero a ver si acierto, dilo tú. Pues es muy complicado porque es un palacio que los investigadores de este tema en Ávila, de los 50 y pico palacios que hay en Ávila, se desmarcan mucho porque no tiene una tipología habitual. El patio es de ladrillo, singular en Ávila. La fachada tiene una organización, es muy alargada, muy horizontal, no es tan bloque como otras, y tiene elementos decorativos que lo que vienen a pensar es que no era originalmente así y que luego se hizo una reestructuración ya muy tardía, Vale. y es la imagen que tenemos hoy en día. La verdad es que no responde al modelo habitual de los palacios de la ciudad. Vale, vale, menos mal que no he dicho nada, Sí, porque si y no, yo creo que habría yo metido la tampoco me pata. pringo. Bueno, vamos a ver lo que hay dentro. Entonces, hablábamos de una colección que es permanente, es muy etnográfica, podemos ver algunas imágenes que seguro que nos van a sonar porque hablan de tradiciones, vestimentas, los carros. Bueno, es una colección que podemos ver muy habitualmente, pero también luego vamos a destacar algunas cosas nuevas que están en el palacio. Primero, háblame de la colección permanente que se puede encontrar allí. Bueno, el museo se nutre principalmente de tres vías, ¿no? Una, la parte arqueológica, pues de descubrimientos arqueológicos, excavaciones arqueológicas o hallazgos casuales, etcétera. Luego hay una parte, sobre todo la etnográfica, que procede de donaciones. Hay bastantes donaciones y además van creciendo cada vez más, de este tipo de materiales. Tú tienes en tu casa un traje de jota o un traje popular, y como ves que va a acabar en un baúl y va a acabar, pues bueno, mal, y ya no le tienes posible utilidad, pues lo donas al museo. Entonces queda a buen recaudo, no va a formar parte de la colección, e incluso en un momento dado, como se ven las Ahí vemos imágenes, algunas imágenes, pues sí. se puede exponer, ¿no? Claro, la parte arqueológica es muy importante porque la provincia de Ávila es casi un yacimiento en sí, hay muchas piezas que se han ido encontrando pues en esas catas que se hacen en diferentes lugares, y eso ha de llevarse al museo y ahí está bien preservado, ¿verdad? Claro, Claro. todo lo que aparece en excavaciones arqueológicas y hallazgos de la gente que se encuentre a lo arqueológico tiene que ir al museo. En la provincia es el lugar, ¿vale? Para la gente que piensa, pues vaya, si yo me encuentro un tesorillo de monedas en mi tierra, bueno, el patrimonio arqueológico no es tuyo, es de todos. Entonces, esas monedas no las perdió tu abuelo, las perdió alguien que tú no sabes quién es, y de alguien que esa tierra no era de tu familia. Además es un delito si te lo quedas. Sí, Claro. sí, sí, es expolio. Exacto. Entonces, todo lo que procede del subsuelo es de todos y tiene que ir al Museo Provincial para que todos podamos disfrutar de él. Otra cosa es que la ley de patrimonio pues te puede dar una compensación económica, y eso también hay que decírselo a la gente, de que una donación pues te puede dar bueno, pues una compensación económica que te puede convenir, más que intentar trapichear con ello o venderlo por internet, que te van a pillar y que tienes que mostrar el origen, etcétera, etcétera. Es una buena colección lo que tenemos en el museo, tanto la parte etnográfica como la arqueológica, que son de las que hemos hablado, ya hablaremos de alguna cosa más, pero es una buena colección lo que tenemos. Sí, sí, hay piezas muy llamativas. Siempre también hay que decir que el Museo de Ávila se ha quedado pequeño. Claro. Es un edificio que tuvo su exposición montada en su momento, han pasado décadas, con la constante promesa de que se va a trasladar a un edificio más grande y más moderno, pues no se ha renovado. Está
poco tal cual. Se van metiendo algunas piezas nuevas, pero físicamente no hay espacio. Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que aparecen en excavaciones arqueológicas que merecerían a lo mejor colocarse en vitrina, pero no puedes cambiar toda la vitrina por esa pieza. Entonces, esa pieza pasa a los fondos y no se incluye en la colección permanente. Bueno, en Santo Tomé el Viejo podemos tener algunas muestras de volúmenes más importantes, ¿no? Algunos toros, por ejemplo, graníticos, el mosaico, algunas piezas mucho más grandes. Esas forman parte también del Museo de Ávila, pero están en Santo Tomé, nada, a 2 pasos del museo. Y hablabas de algunas piezas nuevas, podemos ver algunas pictóricas, además, ¿no? Hombre, yo creo una muy entrañable es el cuadro de Guido Caprotti, que es un cuadro que ha tenido un proceso curioso porque bueno, era privado y sale a subasta en una conocida galería y el Ministerio de Cultura, esto es una cosa que a lo mejor pues, a la gente le llama también la atención, el Ministerio de Cultura tiene una potestad de tanteo. Si en una exposición pública, subasta, sale una pieza que puede interesar al Estado español, tiene prioridad a la hora de pujar. Entonces, esa pieza así se evita que salga, por ejemplo, de España y tiene la posibilidad de que se quede aquí y pueda pasar a uno de los museos públicos. Y este cuadro en concreto, en el que estamos haciendo el foco de atención, se puede ver ahora mismo en el Museo de Ávila, ¿no? Sí, se ha cambiado. De hecho, tú has hecho este vídeo que nos has facilitado, muchas gracias. Ese que tiembla la mano, ese está hecha por mí. Sí. Bueno, entonces, el Ministerio de Cultura, puja y lo consigue. Claro, no está abierto a subidas y bajadas, sino la tasación que hubiera salido. Y al final, como en los museos provinciales de Castilla y León realmente tienen una vinculación con el Ministerio de Cultura a nivel del Estado, pues ha acabado en el Museo de Ávila. Muy bien, pues se puede ver en el Museo de Ávila, ya saben ustedes que salvo los lunes, que está cerrado, está abierto y a los abulenses de forma gratuita, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora hay una exposición, creo que todo este mes de febrero, hasta el día 29, muy interesante, una exposición de fotografía en la que se muestra esa parte inmaterial del patrimonio, porque hablamos de mascaradas ibéricas, no solamente de España, sino de la península ibérica en su conjunto, por lo tanto también de Portugal. Una exposición magnífica que tenemos que agradecer, me parece que a un artista salmantino, si no recuerdo mal, pero bueno, cuéntanos tú, porque hemos tenido el disfrute de ver la exposición. Sí, está situada en la parte de abajo del pórtico, de la zona porticada del museo, y son fotografías en blanco y negro y en color de este fotógrafo que ha ido recorriendo mascaradas tanto de España como de Portugal, pues haciendo estas fotos como muy, muy llamativas, ¿no? El propio cartel que estamos viendo pues tiene mucha fuerza porque ves esas máscaras de madera mezcladas con pieles de animales, etcétera, pero se ven diferentes manifestaciones de lo más variadas. Además tiene ese contrapunto del blanco y negro y el color que hace que haya en aquellas que tienen más colorido pues ha elegido el color, entonces realmente le da un cierto protagonismo. Va a estar todo hasta avanzado a marzo allí expuesta. Y bueno, pues te acerca un poco. Hubo una presentación, una primera toma de contacto del fotógrafo, el de la inauguración, que explicó un poco toda la trayectoria que tiene, etcétera. Y es muy importante también para nosotros, de alguna forma, porque la mitad de las fotos que estáis viendo son de nuestra provincia. Sobre todo hay muchas de las toras del Fresno, también están los cucurrumachos, hay toda una serie de representación abulense bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son tomas que sirven un poquito para tomar conciencia porque tienen además un bis muy artístico, ¿no? Entonces también no solamente estás viendo la manifestación etnográfica, sino también que tienen unas fotos pues muy bonitas. Miguel Ángel Cruz, me parece que se llama, estaba yo mirando el nombre de este artista, de este fotógrafo, realmente impresionan algunas de las imágenes que podemos ver. La mayor parte de ellas, como decías, en blanco y negro, hay algunas pinceladas de color, pero parece ser que él el blanco y negro lo considera como algo que no distrae tanto, ¿no? Porque él lo que pretende sobre todo son retratos
miradas detrás de una máscara es muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que están muy logradas. Estas fiestas tienen mucha Estas son las intensidad. de Ávila, creo. Sí, Sí, esas las son toras, por toras. ejemplo, sí. Sí. Entonces tienen mucha intensidad estas fotos. Tú cuando vas a ver una mascarada, siempre hay un montón de fotógrafos, porque yo creo que para la gente que le gusta la fotografía, estas tomas, claro, no, yo me pongo a hacer una de estas y no sale así, pero me refiero, gente que quiera buscar una manifestación así potente, con estas imágenes tan misteriosas también, ¿no? Tan fantasmagóricas, pues dan mucho pie, ¿no? De la verdad es que están muy logradas. Sí, 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 nos ha llamado mucho la atención y este hombre, bueno, recorre la península ibérica captando precisamente ese patrimonio inmaterial, porque detrás de una máscara o de esos atuendos que podemos ver hay mucho más. Hay toda una historia ancestral, unas raíces, un pueblo, ¿no?, que pervive. Además, me llama la atención que estas fotos están hechas muy recientemente, por lo tanto está vivo este patrimonio, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Ya te digo, en alguna de las que hemos visto, de las toras, los niños que salen siguen siendo niños, son de ahora mismo. Vamos, que sucedió una anécdota de una niña que fue a ver la exposición y se reconoció allí, ¿no? Entonces, vamos, hacía un par de años que le habían hecho la foto. Tú además llevas los talleres allí en el Museo de Ávila. Una de esas niñas que participa contigo en los talleres es la que se reconoció ahí. Qué importante, ¿no?, es mantener también en las generaciones más jóvenes todo este legado, claro. Sí, 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 porque cuando te cuentan este tipo de la gente más mayor, ¿no? Cómo vivían esto, pues luego ha sido muy permeable el tema, ¿no? Y las nuevas generaciones, es curioso porque ya no tienen tanto miedo. Esto era una cosa que solían salir a la calle y daban mucho miedo, y la gente que no, sobre todo las niñas, pues no salían a la calle. Los niños que a lo mejor participaban, sí, pero las niñas se quedaban, y decía la gente mayor que te cuenta que no salían a la calle porque les daba pánico. El ruido de los encerros que les pudieran dar con el palo, etcétera, etcétera, o con los cuernos. Ahora ya se vive de otra forma, ya no, a lo mejor ya no hacen tanto el burro, pero hace que los niños y las niñas de esos pueblos o oriundos de allí, pues lo sigan viviendo como la fiesta principal. Las últimas imágenes que hemos visto de esta recreación del recorrido expositivo que está en el Museo de Ávila, les recuerdo, las últimas imágenes son de ese rincón que el museo tiene también con respecto a las mascaradas, y un vídeo en el que, bueno, se reflejan algunas de otras fotografías que no entran por ese espacio reducido que dices tú que tiene el museo, claro. Sí, el espacio dedicado a las mascaradas es un espacio, hombre, lleva ya unos años, pero es una nueva incorporación. En esa esquina se ha colocado eso, claro, para darle también ese trasfondo, ¿no? Porque lo que puedes ver en la parte etnográfica del museo te puede recordar, algunas cosas te pueden recordar a cualquier otro sitio, ¿no? Porque hay yugos, hay arados, hay horcas, entonces, bueno, son materiales que son un poco generales, ¿no? Sin embargo, ese rincón, las colodras, los cuernos tallados de vaca y de toro, son muy genuinos de Ávila, ¿no? Entonces, es un poco darle un toque más localista, ¿no? Y que hace que a lo mejor la gente de fuera pues le llame más la atención, porque a lo mejor el otro le recuerda más a cosas parecidas, ¿no? Sin embargo, esto es más único. Pues hoy hemos hablado del Museo de Ávila, de todas esas partes de su colección permanente, pero también de una exposición de fotografía muy interesante. Les recuerdo el autor, Miguel Ángel Cruz, una exposición de mascaradas de la península ibérica que se puede ver todo este mes de febrero. Hoy Jorge Díaz ha querido hacer hincapié en el Museo de Ávila y vamos a invitar desde aquí a todos los espectadores a que acudan por allí porque merece la pena. Sí, además tiene muy buen horario, el Sí. fin de semana también, a diario, excepto los lunes, mañana y tarde, y bueno, es una opción. Siempre vas a ver algo que te va a traer alguna reminiscencia y es interesante. Jorge Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Nos encontramos pronto, hablamos de otras cosas, ¿te parece? Vale, encantado. Gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera, para los anuncios, y después nos vamos a la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, Chelo Díaz.
ya estamos aquí y después de los anuncios, como ya les decía, nos vamos a la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, Chelo Díaz, que nos acompaña desde hace unas cuantas temporadas, que nos ayuda mucho a vivir un poquito mejor y a entender qué nos pasa. Chelo, buenas noches. Buenas noches, Ana. Estaba pensando cuánto tiempo hace ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Unos cuantos. Muchas gracias por contar conmigo. Unos cuantos años, unas cuantas temporadas ya, y encantadísimos porque nos ayudas, como te digo, sobre todo también eso, a comprender un poco qué es lo que nos pasa a veces por dentro y que no somos, nos asusta muchas veces y no somos conscientes, pero bueno, y sobre todo a resolver problemas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues estamos con Chelo Díaz porque además este es el arte de sanar. Y es un buen título, ¿verdad? Hablamos de psicología, pero es un arte de sanarnos por dentro que de alguna forma se manifiesta por fuera, claro. Efectivamente, la psicología es una ciencia, obviamente. Empecemos pero, por ahí, claro. Pero el trabajar en psicoterapia pues tiene algo de arte, ¿no? Porque es un trabajo pues muy delicado, es un trabajo que al final, bueno, pues es un material muy sensible, que es el estado emocional y el bienestar de alguien, ¿no? Entonces, para mí es eso, un arte, sí, me encanta el título. Bueno, pues esta es la cabecera que nos sirve para entrar en ese lugar acogedor en el que Chelo nos recibe. En este caso estaba ella en nuestro plató, algunas veces hemos ido a su casa y nos sentimos de verdad muy reconfortados ya solo entrando. Y hoy vamos a hablar de un asunto, Chelo, que yo creo que nos afecta a prácticamente toda la población, cada vez a más gente. Eso hay que mirarlo, ver por qué. Vamos a hablar de la ansiedad. Primero, ¿qué es la ansiedad? Claro. Pues la ansiedad, que como muy bien dices, Ana, cada vez está más generalizada, los trastornos de ansiedad en sus diferentes formas o caras están muy generalizados, los rangos de población son muy amplios, desde los más chiquitines a los más mayores. La ansiedad es un estado de desregulación del sistema nervioso. Confundimos muchas veces estrés con ansiedad. La ansiedad se va a alimentar siempre de estrés, pero la ansiedad es algo diferente al estrés. El estrés es una activación del sistema nervioso, pero es puntual, ante un evento concreto. Y cuando ese evento pasa, el estrés baja, desapareces y estás en un estado de regulación. Cuando eso no sucede, cuando el estado de desregulación, como yo supongo puede imaginar la gente en sus casas, como un estado de estrés que se queda enganchado, ¿no? y no consigue bajar, ¿no? Ahí hablaríamos de ansiedad. Es una desregulación que, aunque ya no está el estímulo, continuamos, ¿no? con ese estado de desregulación. Vale, por lo tanto, mi siguiente pregunta, ¿tiene algún beneficio o algo bueno la ansiedad? Por lo que me estás diciendo parece que no, pero bueno, es una respuesta, es como un mecanismo de defensa, entiendo, ¿no? Efectivamente. ¿Tiene algo bueno en base? Luego ya veremos. Efectivamente, si miles y miles de años de evolución de especie nos trae a estos tiempos con un mecanismo de desregulación a ese nivel, es porque tiene un valor adaptativo. ¿Cuál es el problema? Es decir, es una alarma. Eso es. Es una alarma, es un estado de alerta en el que todo tu sistema nervioso, que es nuestro cableado, ¿no? Yo siempre lo pongo como la analogía con el cableado de casa, ¿no? Es nuestro cableado. Si nuestro sistema nervioso, nuestro cableado, está desregulado, está sobrecargado, está sobreestimulado, ahora veremos un poco por qué, ¿no? Por qué puede pasar eso. Pues lógicamente va a dar problemas, como pasaría en casa, ¿no? Va a chisporrotear ahí, va a saltar el diferencial acá, va a sobrecalentarse algo, va a dar problemas, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Es un estado de desregulación, es un estado de alerta que nos avisa de algo. Vale, y hay que escucharlo. Ha saltado un diferencial, por lo tanto. Puede saltar un podemos diferencial, quedar a oscuras. Claro, y nos podemos quedar, usando la metáfora, la analogía, nos podemos quedar a oscuras, claro. Vale, ¿qué sintomatología tiene más habitualmente la ansiedad?
Cuéntanos. Pues la ansiedad nos vamos a encontrar cualquier tipo de sintomatología, porque como es el cableado, pues de pronto te puede, yo qué sé, dar pinchazos en la punta del dedo del pie o de la mano. Pero sobre todo nos vamos a encontrar una sintomatología que tiene que ver más con la parte que inerva el nervio vago, que serían como los órganos, vamos a decir, vitales, que nos cuesta respirar, palpitaciones, molestias digestivas, los riñones se pueden a funcionar como locos, entonces nos podemos ir al baño cada media hora, porque la mayoría de estos síntomas, bueno, nos mantienen como en una activación, y luego algunos son realmente incómodos, desagradables, como pueden ser los mareos, por ejemplo, ¿no? Podemos sentir mareos que tienen que ver con la ansiedad, podemos sentir problemas estomacales, es muy habitual. Se cierra el estómago. Eso es, sí. O todo lo contrario, o todo lo ¿no? contrario. Nos vamos por la patilla, Eso es. o se provoca, o sea, realmente todo lo que sea el funcionamiento habitual de los órganos más vitales, ¿no? Los que están más inervados por el nervio vago, son los que más se van a acusar, contracturas, por supuesto, trastornos del sueño. Es que se nos abre el abanico, o sea, ansiedad, de pronto nos podemos encontrar con tantas caras que a veces cuesta, ¿no? Me llama la atención también, Chelo, que es un problema que está creciendo en la población, y hablabas antes de los pequeños, hasta en los niños pueden producirse cuadros de ansiedad, ¿no? Claro. No, y se están produciendo, de ¿Sí? hecho, no es mi especialidad, pero al final yo trabajo siempre con adultos, pero inevitablemente pues entre compañeros hablamos, ¿no? Y nos compartimos. Normalmente es verdad que solemos estar especializados, ¿no? Adultos o infanto-juvenil, y es verdad que es increíble cómo, bueno, se han disparado los trastornos emocionales en general, y en concreto el de ansiedad, pues muchísimo. A la población más pequeña se achaca mucho al tema pantallas, por supuesto, ¿no? Y al estilo de vida que muchas veces les damos a los niños. Yo igual me gano aquí unos cuantos enemigos, no me importa, pero a los niños les damos una vida que los adultos no querríamos, con unas jornadas laborales que los niños tienen que tener tiempo para jugar, para divertirse, para no hacer nada, para salir con los papás al parque. Y les tenemos unas jornadas laborales que si yo la tuviera, el nivel de estrés o ansiedad que igual yo tendría, o sea, hay niños que tienen jornadas que los papás estarían de baja. Claro, y hay que añadir las pantallas a todo eso, y hay el que no desconectar, añadir, bueno, cuando ya son preadolescentes, de redes sociales, etcétera, etcétera, eso puede producir mucha claro, ansiedad, entiendo. Los niños, por supuesto, necesitan tener ¿Cuáles vida... pueden ser las causas, por ejemplo, de una ansiedad prevalente? A ver, normalmente nos vamos a encontrar que la ansiedad, como es un sistema de alarma, es una alerta, el sistema nervioso profundo, ¿no? Digamos un poco el que dispara el alerta, es ciego, a él le llega simplemente una información química y eléctrica. El sistema nervioso no distingue si tú tienes una preocupación porque tu jefe mañana te va a echar la bronca o crees que te va a despedir, por poner un ejemplo, que es un evento muy estresante. Él no distingue entre eso o que tengas, no sé, una manada de leones en la puerta esperando para comerte. Vale. Para el sistema nervioso es lo mismo. Es lo mismo. Entonces lo que hace, recibe la misma información química y eléctrica. Entonces lo que hace es que detecta un peligro y no distingue si es un peligro real, es un peligro imaginario o qué tipo de peligro. Y entonces el sistema nervioso se activa a lucha o huida. Lucha si entiendo que tengo recursos para enfrentar el evento estresante, huida si tengo que salir corriendo nos tenemos que ir a las cavernas, que el sistema nervioso, claro, efectivamente, ¿no? El animalito que somos, el sistema nervioso reacciona desde ahí, y es un mecanismo adaptativo, es para salvarnos la vida, o una tercera opción, que nos hacemos los muertos, ¿no? Que también es una manera de sobrevivir, ¿no? Sí, qué interesante que eso. es un estado de hipoactivación. Vale. Que a algunas personas les pasa con los síncopes vasovagales, y es un problema muy serio, ¿no? Claro, ¿cuándo comienza a ser preocupante la ansiedad? Cuéntanos. Pues la ansiedad normalmente suele empezar primero con un estrés, y puede ser un estrés emocional, ¿no? Pues hay eventos externos que me pueden provocar, como por ejemplo pues el jefe, que yo qué sé, o una situación de bullying o de acoso laboral,
o una mala relación de pareja, o tantas y tantas cosas, ¿no? Un estrés porque soy cuidadora o cuidador, o sea, hay tantas cosas que nos pueden saturar, ¿no? Y nos pueden estresar. Y luego están los eventos internos, que sería el diálogo que yo tengo conmigo. No está pasando nada, pero a lo mejor yo estoy en un y si, ¿no? Personas muy obsesivas, personas que les cuesta soltar el control, personas que tienen un diálogo interno muy crítico. Todo eso el sistema nervioso profundo lo recibe como si tuvieras a la manada de leones dispuesta a comerte. No distingue si es un evento externo, si es un evento interno, y él reacciona de la misma manera. Pues en consulta tenemos que ver qué está pasando. Cuando el estrés se sostiene, ¿no? Imagínate, yo ahora venía justita, ¿no? Sí. Y venía pensando, uy, voy justita, que no quiero yo llegar tarde, que no. Y eso es una cosa de estrés. Pero en el momento que yo he llegado y me he dado cuenta que llegaba bien y qué tal, el estrés ha bajado automáticamente y mi sistema nervioso se vuelve a regular. Pero ahora tú imagínate que yo llego y aunque llego bien, no puedo desconectar ese estado, bien porque me quedo enganchada en mi cabeza o bien porque se da una situación y yo consigo. Pues ahora imagínate que esto es todo el rato y siempre. Un estrés termina convirtiéndose en un trastorno de ansiedad o ansiedad. ¿Cuándo es preocupante? En el momento que yo me dé cuenta que no desactivo. Y por supuesto si me da está causando sintomatología física ya, bueno, preocupante también. Ahí hay que intervenir ya sí o sí, pero si lo puedo mirar un poco antes, es decir, tengo que darme cuenta de que no consigo bajar el estrés, tengo que darme cuenta de que no tengo mecanismos de regulación emocional, tengo que darme cuenta de que no puede ser que yo no duerma 3 noches, bueno, ¿quién nos ha quedado una noche en blanco con algo, no? Sí, Sí. vale. Venga, hasta 2 te lo compro, Vale. 3 no. No puede ser que tú notes que tu cuerpo está continuamente alterado, que cuando no tienes mal el estómago tienes palpitaciones y cuando no tienes mareos y cuando no estás muy cansado, muy cansada y cuando no... Ahí también hay que cogerlo. Bueno, vamos a ver unos consejos que seguro que todos los espectadores, allá donde nos estén viendo, están esperando ese momento en el que Txelo nos dice cómo combatir si es que tenemos ansiedad o cómo prevenirla, que también es importante, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ya he adelantado un poquito, ¿no? Sí. Hay que intentar cogerlo antes, o sea, no te esperes a tener en un momento dado pues un episodio de ansiedad, que lo llamamos pues crisis de ansiedad o ataques de pánico, que no es lo mismo. Que ahí es donde muchas veces la persona ya se asusta, se aterroriza, va a urgencias, porque cree muchísimas veces, es que sí me está pasando algo, ¿no? Y es normal que te mires y te quedes tranquilo, tranquila, de que no te está pasando nada, ¿no? Es que me está dando un ataque al corazón, ¿no? Vale, pero una vez que te dicen, ¿no?, que no te está pasando, que tienes ansiedad, hemos hecho todas las pruebas, estás bien, o no tienes ningún problema intestinal, o no tienes ningún problema de asma, o no tienes ningún problema y lo que está pasando es que tienes ansiedad. Bueno, pues antes de esto hay que ver un poco qué estilo de vida tienes, a qué velocidad vas tú en tu vida, qué espacios dejas para simplemente regularte. Y regularte no me refiero a quedarte hipnotizado, hipnotizada, haciendo scroll en el móvil. No, si estoy muy tranquilo, no. Estás enchufando a tu cerebro información. Claro. Estás usando recursos cognitivos. Claro. O puede estar muy bien ver una película, una serie, puede estar muy bien, pero si es mi único mecanismo de regulación, eso es una desconexión, una disociación. Uno tiene que habitar su cuerpo, tiene que habitar sus emociones, tiene que estar presente y tiene que aprender a sostener sus estados emocionales, no a huir de ellos, a sostenerlos, a que pasen a través, ¿no? Y esto es uno de los primeros consejos. Solemos ser muy evitativos, solemos estar continuamente en la evitación del estado emocional y hasta que, claro, aquello, como muy bien decías antes, no salta el diferencial, pues no decimos... Ser conscientes, por lo tanto, de lo que somos y no intentar evitar una circunstancia que nos está pasando. Y pues escucharlo. Con una distracción que no es tan mal, ¿no? No está mal. No es tan mal, pero no siempre y solo. Eso claro. es, sobre todo solo. Claro. ¿No? Es como, aparte de esto, que está muy bien y distraernos del estrés en un momento dado es muy interesante, pero ¿qué más recursos tienes? Aparte de distraerte, ¿no?, del estrés. Entonces este sería para mí el primer consejo. Y luego ver si tiene que ver con eventos externos, porque hay veces que tenemos vidas muy complejas,
muy complejas. Y una sociedad muy compleja en la que estamos. Sí, Yo también, diría neurótica, también. directamente Sí. diría neurótica. Si es que lo que no sé es cómo no estamos peor con los modelos Ya. y estilos de vida, porque Sí. el contexto importa. Muchas veces estamos haciendo terapia del contexto Claro. y es como, es que el contexto, pero bueno, tenemos que sobrevivir en el contexto que estamos y ahí estamos. Entonces, una vez que yo detecto esto, ver si son eventos externos, es decir, una situación, y hacer toda la intervención posible en cambiar, modificar, porque muchas veces esta nos dice que no podemos cambiar cosas y la realidad es que sí. Y la ansiedad, de hecho, nos está diciendo, tienes que cambiar algo. Y otras veces son eventos internos, es decir, nuestro diálogo interno con el que estamos fusionados. Es que ISIS, o los etiquetajes de es que soy o no soy, Los miedos, o los etcétera. miedos que son los ISIS, o todo ese diálogo crítico, exigente, todo lo que serían las distorsiones cognitivas. Entonces es muy importante distinguir, porque el abordaje no es el mismo. Aquí lo tenemos que dejar, es que nos gusta mucho estar con Chelo en la consulta, se nos pasa el tiempo volando y hemos hablado de la ansiedad, algo que en una u otra medida yo creo que todos los mortales vamos a padecer, si no la hemos padecido ya. Hay que saber identificarla y también prevenirla, como dice Chelo, y si ya tenemos un episodio de ansiedad, bueno, detectarlo y saber canalizarlo, ¿no? Claro. Tener ansiedad es algo que vamos a tener todos en algún momento si no lo hemos tenido, y otra cosa es un trastorno de ansiedad. Vale. Sí, que ahí ya nos hemos quedado enganchados. Y ahí ya tenemos que ir a un especialista. Ahí tenemos que pedir ayuda. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Chelo Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien, nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Enorme, gracias. Adiós. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad, que también viene bien y bueno, nos ayuda a relajar. Volvemos enseguida y vamos a hablar de la vivienda y sobre todo de inquilinas e inquilinos y sus problemas. Ya estamos aquí de nuevo con ustedes, abordamos el tercer bloque de nuestro 8 Magazine Ávila y vamos a hablar de un tema hoy, oiga, bien complejo, preocupante, un tema serio. Hace muy poquito, el pasado mes de noviembre, o sea que llevamos muy pocos meses, con un sindicato que se hace llamar Sindicato de Inquilinas e Inquilinos en Ávila, porque nos consta que este tipo de asociaciones está en otros puntos de nuestro país. En Ávila todavía no teníamos una asociación de estas características, un sindicato de estas características que vela por los derechos de los inquilinos y de las inquilinas y también preserva un poco pues situaciones muy complejas, creemos y sobre todo creen que abusivas por parte de propietarios o de fondos de bancos malos, como hemos dado en llamar, etcétera, etcétera. Es un mundo muy complejo y muy preocupante. Están con nosotros Camelia Rosenova, es la presidenta del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Buenas noches, Camelia. Hola, buenas noches. ¿Qué Encantada tal? de tenerte aquí. Encantada de que nos recibáis y de que deis voz a esta situación tan complicada. Sí, ahora nos lo explicáis un poquito mejor todo lo que estáis haciendo. Le acompaña además Elena Andrei, es una afectada, ella vive en un bloque del Sareb, Hola, un buenas banco tardes. malo. Sí, Buenas noches. Así es, buenas noches. No solo yo, pues digamos que soy la voz de varias familias que viven y tienen la misma situación que nosotros. Bueno, ahora hablamos de tu caso Vale. y de cuál es la situación. Y como aquí hay que hablar mucho de todo la legalidad compleja que rodea a inquilinos, inquilinas y a situaciones muy complicadas, pues nos acompaña también Aldo Reverte, él es miembro del equipo legal de la Asociación de Inquilinas e Inquilinos de España, me parece, pero también asesora, por supuesto, a la abulense. Aldo está en Cataluña, creo, pero nos escucha. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, gracias por recibirme. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, aunque sea de forma virtual, a través de videoconferencia, pero nos parecía importante ver también, tener a un responsable de este equipo legal para ver cuáles son las situaciones, para hablar de la ley de moratoria, etcétera, etcétera, algunas cosas que luego, si te parece, Aldo, hablamos. Pero primero me gustaría, Camelia, que nos hablaras del sindicato, por qué ha nacido en Ávila, con qué objetivo, cómo funciona, bueno, ponernos así en antecedentes. Lleváis desde noviembre, me parece. Sí,
Llevamos la verdad que súper poquito, pero es que nos empezamos a cuestionar por qué en otras provincias sí que existía y en Ávila no, cuando en Ávila también hay problemas de vivienda y de hecho con gran variedad. Y empezamos a intentar buscar la forma de poder crearlo. Y ahí empezamos a encontrar el tema de inquilinas inquilinos, el poder inquilino, y contactamos pues con Aldo y nos ayudaron a conformar todo esto. O sea que ellos han ido asesorándoos Sí. un poco en este trabajo de, bueno, pues de apoyar y de pedir o exigir o luchar porque se respeten los derechos de los inquilinos, ¿no? Sí, ya no solo los derechos, porque es verdad que estamos buscando derechos y también buscamos una vivienda pública y universal. Claro. Sí, Aldo, muy complicado, ¿verdad? El asunto, cada vez más. El tema de la vivienda es uno de los problemas más importantes de este país. Pues sí, y desde hace unos años pues se ha recrudecido en el ámbito del alquiler. Antes, bueno, ya lo tenemos todos en la memoria, ¿no? Lo que sucedió con la cuestión hipotecaria después de la crisis inmobiliaria, pero desde la entrada de los fondos de inversión en 2013, 2014 y 2015, pues se ha impulsado una revolución en el mercado del alquiler que ha hecho que los precios pues se disparen hasta un nivel que impliquen que, bueno, tengamos unas tasas de exclusión de vivienda ahora en España pues inasumibles completamente y que afectan a muchísimos tipos de personas en muchas capas de la sociedad distintas. Especulación pura y dura. ¿Dónde está la lucha ahora mismo? Camelia, aquí, Sí. en Ávila. Pues en Ávila tenemos varios frentes abiertos, porque podemos estar hablando de que somos una ciudad dormitorio, por el ámbito de que tenemos a Madrid bastante cerquita, como bien conocemos, y claro, esto nos repercute en el ámbito de que los alquileres han subido una barbaridad en los últimos años. Legalmente se puede subir un 3% al año a un mismo contrato. ¿Qué ocurre? Muchas veces no buscan ya contratos de larga temporada, sino de una corta temporada para que la gente salga. ¿Y qué ocurre? Que también tenemos opositores y una barbaridad aquí por el tema de la escuela de policía. Y en los propios anuncios de vivienda ya buscan esos tipos de perfiles específicos de poder tener en corto tiempo un alquiler y poder volver a subirlo posteriormente. Vale, o sea, alquileres de corta duración, Eso es. de un precio muy elevado, proporcionalmente a Sí, una pero que capital también como... lo puedan subir al año que viene. Ajá. Tenemos casos, por ejemplo, de un contrato que termina a los 5 años y que quieren subir más de un 3%, por ejemplo, 200 euros, y como no pueden hacerlo, desahucian a esa persona. Ajá, de eso vamos a hablar después. Esa es Eso una de es. las luchas que hay aquí ahora mismo. ¿A Sí. qué más os enfrentáis? ¿Cuáles son las Vivienda vacía, tenemos muchísima vivienda vacía. De hecho, hace poco ha salido la noticia que se va a empezar a fabricar otro tipo de vivienda o que se quiere fabricar otras viviendas, pero es que no hace falta más vivienda. Lo que hace falta es que las viviendas actuales tengan acceso a ellas. ¿Vale? Tanto vivienda social, cosa que recordar súper importante de que existe vivienda social actualmente vacía, sin inquilinos. En Ávila. Eso es. Eso Vale, es. o sea que no harían falta construcción de más viviendas si se pudieran habitar todas las que hay ahora mismo desocupadas. Eso es. ¿Y por qué no están ocupadas? ¿Lo sabéis? A ver, por ejemplo, en el caso de los bloques que tenemos de Sareb, a Sareb no le convendrá, al ser un fondo buitre, el tema de que entren inquilinos. De hecho, los propios inquilinos que están actualmente dentro están luchando porque estén fuera. Sí, vamos a hablar un poco con Elena. Elena, tú eres una afectada, vives en un bloque del Sareb, está, me parece, en la zona norte de la ciudad, quizá. Sur. Ah, en el sur de la Sí, ciudad. sí. Vale, de acuerdo. Háblame un poco desde cuándo estáis allí, cuáles son los problemas con los que os Vale. enfrentáis ahora mismo Vale. en este bloque de viviendas. Yo, mi familia personalmente, nosotros vivimos ahí desde el año 2018, pero hay familias que viven desde 2010 con contratos visados por la Junta de Castilla y León. Nosotros también tenemos el mismo contrato visado por la Junta de Castilla y León al ser viviendas de protección oficial. ¿Qué pasa? Que desde cuando la constructora ha entrado en quiebra,
desde creo que 2020, 21 por ahí, nos encontramos con un pared opaco. Nadie nos da información qué podemos hacer para acceder, para poder comprar vivienda a un precio accesible para nosotros. No tenemos información. Nos falta más implicación por parte de las autoridades. Vas a la Junta y levantan que no saben qué va a pasar con nosotros. Ahora mismo los pisos han salido a la venta, les ha comprado todos los pisos, están comprados por Sareb, pero los contratos siguen vigentes, digo, por los que están con la Junta de Castilla y León, los que están visados por la Junta. ¿Cuáles son vuestros principales miedos ahora mismo, Elena? Pues el desahucio. Como le he dicho antes, al no tener a alguien, de una autoridad que nos diga, pues que yo sé que la situación familiar no es la misma para todos, cada uno tenemos nuestros problemas, ¿vale? Entonces, personalmente me habría gustado que se ponga en contacto con cada uno de nosotros y que nos diga, pues mira, esta es tu situación actual, esta es la opción que te damos, o compras o te quedas en alquiler o te vayas, pero estamos con el miedo que no sabemos qué nos va a pasar. ¿Y cuánto tiempo lleváis en esta vivienda? 8 años. 8 años. 8 años. Aldo, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Y para que llegue un desahucio, como el miedo que tiene ahora mismo Elena, ¿qué es lo que tiene que pasar entre tanto? Bueno, pues para que llegue un desahucio legal tiene que expirar el contrato de alquiler. La propiedad tiene que haber notificado correctamente con antelación que no hay una renovación de ese contrato y posteriormente tiene que interponer una demanda de finalización de contrato que debe resolver un juez si es así que el contrato está extinguido y en caso de que resuelva que sí, pues puede dictar orden de lanzamiento, digamos que ese es el procedimiento. La cuestión es que en España eh, los contratos de alquiler pues son temporales, ¿no? Luego hay contratos aún más temporales que los contratos de alquiler, pero a diferencia de otros países no existe la figura del contrato indefinido y quiere decir cuando acaba un contrato de alquiler pues la propiedad siempre tiene la potestad de exigirte la devolución de la vivienda independientemente de que tú hayas cumplido pagando religiosamente la renta cada mes. ¿Y por qué Por están ello, Perdón, sí, ¿por qué están más desamparados los inquilinos o las inquilinas que viven en bloques, por ejemplo, cuyos propietarios son Sareb? ¿Por qué están más desamparados? ¿Cuál es la circunstancia que se produce ahí? Bueno, Sareb, si recordáis, es el llamado Banco Malo, ¿no? Sí. Es una sociedad de rescate de activos inmobiliarios, es decir, de viviendas que quedaron desahuciadas en la época de la crisis inmobiliaria y que asumió pues 50.000 millones de euros de deuda, que ahora son públicas, los que restan, que son unos 30.000, y que su quehacer durante estos años, desde su constitución hasta ahora, ha sido vaciar las viviendas para venderlas a inversores privados que podrían con ellas pues o revenderlas más caras o hacer alquileres, ¿no? Al precio pues que están los alquileres que garantizan buena rentabilidad en la inversión. Eh, las, la cuestión es que la Sareb, la última noticia importante, es que bueno, se debe extinguir el año 2027, esto estaba así ya previsto, y el parque de vivienda que conserva actualmente, que es menor porque se ha ido desprendiendo de parte del parque, debe ser traspasado a Casa 47, que es la empresa pública anunciada por el gobierno estatal. Pero en este proceso de traspaso de vivienda, pues se está produciendo una actuación que en términos jurídicos se llama saneamiento de las viviendas. Este saneamiento lo que implica es
vaciar las viviendas de inquilinos que no vayan a cumplir las condiciones mínimas económicas que Casa 47 ha establecido, que en datos del propio Ministerio de Vivienda, no nuestros, excluyen al 40% de la población con menos ingresos de España, ¿no? Se está generando un sistema de vivienda pública segregado, cuando nosotras pues lo que entendemos es que la vivienda pública debería ser de acceso universal, como es la sanidad o la educación, independientemente de la renta de las personas. Bueno, muy complicado, desde luego. Podemos hablar de la ley de moratoria, pero a mí me gustaría también, Camelia o Elena, cualquiera de las dos, porque Sí. estáis muy afectadas. Camelia, que conoces bien la situación, ¿cómo se puede revertir en Ávila esta situación? ¿Qué ayudas jurídicas necesitáis para poder hacer esto? Pues para empezar, que la gente se conciencie de que esto no es un problema que ocurre en otros sitios y aquí no está ocurriendo. De hecho, lo importante que veo desde que hemos creado el sindicato es que llevamos casi 45 casos, sin hablar, contando los bloques en lucha y otras tres casos más. Entonces, si esto ha ocurrido en este periodo corto de tiempo, ¿qué seguirá ocurriendo? Y solo estamos centrados en casos, pero también hay más luchas. Claro, y podemos hablar de alguna de ellas próxima, además. Eso es. Quizá vamos a tener aquí una noticia que no nos gustaría poder tener, pero es posible que se produzca esta semana próxima una situación extrema de la que podemos hablar ahora. No sé si Aldo nos sigue escuchando o tenemos algún problema con la reunión en la que estábamos con él. Estoy. Bueno, intentamos recuperar, al menos para darle las gracias, la reunión, pero mientras podemos hablar, si te parece, Sí, claro. Camelia, de algo que se puede producir la semana que Eso viene. es. No nos gustaría contar esto, Ojalá pero, que no, dinos, pero puede haber un desahucio sí, en Ávila capital. desgraciadamente, y por muy fuerte que parezca por parte del Estado, que supuestamente es donde más nos deberíamos sentir protegidos o amparados, es lo que más nos está afectando y por lo que más deberíamos salir a las calles. En este caso específico, un trabajador que ha trabajado durante 25 años en transportes, se le cede una vivienda durante todo este tiempo que ha estado trabajando, se ha jubilado y es una persona de una minusvalía grande y de una dependencia de tipo 2 y se le quiere desahuciar actualmente. Se le Al quiere estar desahuciar jubilado. porque ahora mismo está jubilado. Eso es. Y entonces ya esa vivienda que se le había cedido, han decidido que no puede vivir en ese lugar, pero es que no tiene otro lugar donde vivir. Claro, es que ese es un problema. A una persona que ha estado también casi 30 años en una vivienda, estamos hablando de una vida entera, ya no es solo una situación de buscar otra vivienda. Es que con una pensión, que actualmente la situación tampoco está siendo fácil, con la minusvalía y dependencia que está teniendo una persona sin una situación que se pueda gestionar, tampoco le están dando opciones. De hecho, las sentencias judiciales desde Madrid, ya ni siquiera estamos hablando a nivel cercano. Vale, ¿pensáis que se puede producir la semana que viene este desahucio? Entre la semana que viene y la siguiente, eso es. Vale. Sí que en cuanto tengamos más información lo publicaremos en redes porque necesitaremos toda la ayuda posible para intentar paralizar ese desahucio. Sí que sabemos que esa vivienda de la que se quiere echar al inquilino que ha estado 30 años Eso es. utilizando ese inmueble como su hogar, porque es su hogar, ahora se ha jubilado, además tiene una dependencia, como me dices, Sí. y esa vivienda sí que está en la zona norte, por eso yo antes me equivocaba, claro, sí. está en la zona norte de la ciudad, muy cerca del hospital, Sí. ¿no? Sí, y que ya no solo eso, de hecho, durante este tiempo ya no solo se le ha amenazado con el desahucio, se le ha cortado la luz, se le ha dejado sin recursos básicos en una vivienda para intentar echarlo de otras maneras. Entonces también se le ha vulnerado la vida digna. Bueno, Elena, para terminar un poco con vosotras, mientras intentamos decirle por lo menos adiós a Aldo y gracias por haber estado con nosotros. Elena, ahora, ¿qué mecanismos tenéis en las manos para poder quitaros ese miedo que tenéis o poder tener una certeza de algo? Bueno, nada, solo ayuda del sindicato. De momento son los únicos que luchan por nosotros.
y a ver qué va a pasar, a ver si a ellos le pueden oír las autoridades locales y no Como sé. tú, ¿hay más gente en el bloque? Me decías que sí, ¿verdad? Sí. Ujú. Hay familias, hay madres solteras con niños menores, hay familias en las que solo una persona trabaja, que tienen mayores a cargo, que tienen menores de edad. Entonces la situación es desesperante para nosotros. Bueno, hoy hemos Sí. querido tratar un asunto bien delicado, muy serio. Hablamos de los inquilinos, las inquilinas. Hay un sindicato de inquilinas e inquilinos en Ávila desde el pasado mes de noviembre y nos están hablando, bueno, de un pequeño espectro de lo que es Ávila capital. claro. No sé también la provincia, si también estáis ahí Sí, profundizando. Ahora mismo estamos en la capital. Vale. Obvio que cualquier caso que nos llegue lo vamos a atender, porque por ejemplo el caso de la Sareb sí que estamos tratando con la Junta y estamos intentando presionar para que esos pisos se compren, para que se los vuelva a adquirir la Junta y es lo que vemos como solución ahora mismo, para que puedan seguir siendo de vivienda social y puedan seguir a un precio normal, porque de hecho están incumpliendo varias ilegalidades la Sareb, pero bueno, eso es más extenso. ¿Ilegalidades a nivel Sí. económico? No ¿O- solo o a de nivel qué tipo? económico, no están visados, los contratos de la Sareb no están visados. Actualmente se está pagando a la Sareb, porque obviamente no se quiere un desahucio o un impago, pero la Sareb no ha pasado por la Junta, no se ha legalizado como comprador de esas viviendas. Ujú. Por lo tanto, hay una Ya. ilegalidad ahí Sí. que si rescatamos a Aldo podemos preguntarle ya en el último minuto que Sí, sí, nos sí, queda claro. Vale. de esta entrevista. Sí. Pero, en fin, os queda mucho por hacer. Habéis comenzado, no sé Totalmente, si hay ya muchísimo. mucha gente que se ha puesto en contacto con Pues por vosotros. eso nosotros por ahora los casos que os estábamos comentando y luego también hay campañas a nivel de Castilla y León y sí Sí. que nos coordinamos, porque al final esto está ocurriendo en Ávila, pero ocurren muchas más cosas. Bueno, me parece que sí que estamos en disposición de poder volver a recuperar a Aldo Reverte, que bueno, por un problema técnico, por aquello de tenerle por videollamada, hemos tenido algún problemilla, pero yo creo que ya le recuperamos. Aldo, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas ya? Sí, ha habido algún problema, ¿verdad?, con la reunión que teníamos contigo. Bueno, como estamos terminando, sí que han salido aquí problemas de legalidad, por ejemplo, que incumple la Sareb, o también no hemos hablado de la ley de moratoria, pero en un minutillo, si te parece, puedes comentarnos algo de esto. Claro. Bueno, lo primero es decir que antes que estaba explicando el proceso de desahucio de la finalización de contrato de alquiler, eh, solo para que tengamos unos números en la cabeza y nos ubiquemos. En España este año se extinguirán 500.000 de contratos de alquiler. En la mayoría ¿Sí? En la mayoría se producirán subidas de alquiler, lo que implicarán desahucios invisibles, es decir, gente que marche obligada pero no legalmente. Vale. En España se ejecutan unos 25.000 desahucios anuales de personas que no marchan una vez están en estas circunstancias. Y para que nos hagamos una idea, hay unas 800 denuncias de usurpación de vivienda, que son ocupaciones de vivienda de otras personas. Lo digo por dimensionar los números. Ujú. La moratoria de desahucios es una medida que viene a paralizar los desahucios de inquilinas en condiciones de vulnerabilidad, es decir, que no han podido hacer frente al aumento del precio del alquiler. Vale. No cubre ocupaciones, como dicen, para desacreditar esta medida. Y para cumplirla hay que demostrar unos requisitos de exclusión económica, un juez debe acreditarlo y la propiedad recibe una compensación económica por el alquiler que no pague el inquilino por parte del Estado. Lo digo porque hay mucho discurso de propietarios que tienen que soportar el problema de la crisis de la vivienda y no es cierto, son propietarios que han subido los alquileres, sus inquilinos no los han podido pagar y el Estado les va a pagar la diferencia simplemente para que haya alguien que no se quede en la calle. Es una medida de derechos humanos de mínimos, Claro, claro. No podemos permitir los bulos
la demagogia que se está haciendo con algo que ya, pues que es tan fundamental como tener un techo. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero sí queríamos recuperar a Aldo de nuevo. Aldo Reverte, miembro del equipo legal del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos a nivel nacional, también está asesorando en estos momentos al sindicato abulense. Muchas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien, Aldo. Gracias a vosotras. Buenas tardes. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias Camelia Rosenova, presidenta del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Ávila, gracias por estar. Elena, también muchas gracias Elena Andrei, por estar con nosotros. Ojalá se resuelvan estos problemas que estás sufriendo y que sufren muchas familias. Y estaremos muy atentos, si te parece, Camelia, a ese desahucio que nos has anunciado que se puede producir la semana que viene en la capital abulense. Muchísimas gracias. Gracias, que vaya muy bien. Bueno, un tema complejo. Vamos a hacer una pausa para despedirnos de nuestras invitadas y luego cambiamos de registro. Tendremos un punto y final musical. Estarán aquí dos perros para, bueno, alegrarnos un poco el espíritu que nos ha quedado así un poquito encogidos. Volvemos enseguida. Llegamos al final de este 8 Magazine Ávila de miércoles 18 de febrero. Lo hacemos con música en directo hoy aquí en este plató. Ya saben que nos gusta mucho y además tenemos a buenos amigos con nosotros porque están dos perros. Es un dúo pues casi legendario en esta capital y provincia y allende fronteras. También Dos Perros lleva 17 años amenizando, alegrando la vida de los demás con esas mezclas y esos sonidos ochenteros, esas versiones que tanto hemos tarareado con ellos. Hoy les tenemos con nosotros César Martín, buenas noches. Buenas noches. Y Armando Zenalmor, buenas noches. Muy buenas noches. Y están aquí para hablar de su historia, porque me parece que habéis decidido parar. Pues sí. ¿Y por qué, César? Pues porque... ¿Os jubiláis? Ya tenemos una edad, sí. Entonces, sí, como todo el mundo, ¿no? Pues necesitamos un poco más de tiempo para nosotros. Entonces, bueno. Sí, o sea que habéis decidido de momento parar, pero no definitivamente, ¿o sí? Ya lo veremos. Primero parar veréis. Y luego ya vemos qué hacemos. Bueno, Armando, ha sido una larga trayectoria juntos, os conocéis bien los dos, ya solamente con miraros sabéis lo que quiere el otro, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. 17 años dan para mucho. ¿Ha cambiado mucho vuestro proyecto musical en esos 17 años? Bueno, yo diría que no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado algo. Si nos centramos en hablar de el repertorio que interpretamos, ha habido cambios en el sentido de que antes hacíamos bastantes, o al principio hacíamos más canciones en inglés que últimamente, y luego pues también la manera de interactuar con la gente también ha cambiado. Últimamente ha evolucionado a que hay mucha más interacción con la gente, que la gente se acerque, que cante con nosotros, que participe de las canciones y de la tarde-noche, lo que sea. Habéis dado muchos bolos en estos 17 años sí. Y sí que es verdad que siempre con ese formato dúo que yo creo que casi inaugurasteis vosotros, ¿no? Sí, aquí en Ávila sí, desde luego. Sí, apoyados por Javi da Pena, con la Coca-Cola, que nos promocionó bastante en Ávila y alrededores, ¿no? Con una campaña que hacía entonces para él vender y nosotros nos vino muy bien también. Y luego ya salió más gente también a raíz de esto. Es y verdad. ahora ya hay mucha gente, ahora Sí, ya sí. Está muy Sí, bien. es un formato además que se adapta muy bien a salas pequeñas, Claro. a bares, a sitios, Las terrazas, sí. incluso a eventos privados, a fiestas, no sé, ahí habéis estado siempre Dos Perros con música de los 80, casi siempre, entiendo, Armando, ¿o no? Bueno, no solo 80. 80, 90. Yo diría que hay casi tanta música de los 90 y antes incluso hay una canción incluso de los 60, luego de los 70, desde los 60 hasta prácticamente los 2020. Desde los 50, porque teníamos Vale. también Johnny B. Good, Muy, que es era los verdad, 50. claro que sí. O sea Canciones
emblemáticas Sí, que todo el 50, mundo tararea. de cada década tenemos canciones, desde los 50. Sin embargo, ahora en este último periodo de vuestra vida así juntos profesionalmente hablando, sí que os habéis dedicado también a componer. Tenéis muchas canciones ya propias. Tuvimos el disfrute de escuchar una de ellas y me parece que hoy acabamos con otra que es vuestra. Sí, sí. Es de César. Es de César. Bueno, Cuente la historia si quieres. Cuenta, César, cuenta. Una canción que se llama Échame el humo, sí. y con ella vamos a acabar, ¿no? Sí. ¿Y cómo nació esta canción? Pues porque escuché una conversación en la que un exfumador le decía a su hijo que si iba a salir a fumar, que no saliera a la terraza, que fumara en el salón y le echara el humo a él. Entonces me hizo mucha gracia y bueno, pues de ahí luego ya, bueno, la fui desenvolviendo y no tiene nada que ver con esa situación, solo el mensaje es ese, Es ¿no? curioso, sí. La ansia que tiene un exfumador, ¿no? Ajá. Vale, Échame el humo se llama la canción con la que vamos a acabar. Hoy son 17 años de vida, que se cierran este año, me parece, no sé. Y bueno, ya me decía César, no sé si en broma o en serio, tenemos que parar. Me decía fuera de pantalla, bueno, luego a lo mejor nos juntamos para hacer un tributo a Dos Perros, ¿no? Sí, eso he dicho, pero Bueno. no quiere decir que lo vayamos a hacer. Pero Armando, bueno. ¿algo más en torno a la música que quieras trasladar aquí a los espectadores de 8 Magazine? Sí, bueno, nosotros, aunque tengamos planificado nuestro último día de Dos Perros seguramente el último día de este año, Bien. pero nosotros tenemos otros dúos, ¿eh? Tenemos precisamente, César y yo tenemos otro dúo Sí, que se llama ¿verdad? Santo Vicio. Ah, vale, Que vale. es de música, de canciones pop, canciones Vale. propias y tal. Luego yo, aparte de eso, también tengo otros dos dúos, uno con un chico y otro con una chica, que uno se llama Aboal y otro se llama Ciento Volando. Ah, o sea bueno, que entonces tenemos otras aquí- historias, no aquí solo... os vamos a seguir viendo solo- porque sí, yo sí. os invito, esta Sí, es yo creo vuestra que sí. casa, a Sí. que vengáis con el formato que queráis y de la manera que queráis, pero a que vengáis a hacernos disfrutar. Genial. Vale. Bueno, Dos Perros de momento pone el punto y final. Este año todavía les vamos a poder ver por ahí, ¿verdad? Y ahora terminamos con ellos, con esta canción que se llama Échame el humo, que ha hecho César y que van a mostrar pues con la generosidad que les caracteriza a todos ustedes. Muchísimas gracias, mucha Muchas suerte gracias en a todo lo que vosotros. emprendáis Muchas gracias a ti. y por supuesto en la música. Esta, repito, es vuestra casa, ¿eh? Muchas Así que ya lo gracias. sabéis. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos encontramos la semana que viene, el próximo martes, con nuevos contenidos y un tiempo de televisión que queremos compartir con ustedes. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todo lo felices que puedan ahora con Dos Perros. Ayer salí a pasear y cuando llegué a la fuente me he tenido que sentar, que estaba fumando gente y me empecé a marear, y les tuve que decir, échame todo el humo a mí, échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que lo quiero respirar, échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que he dejado de fumar, con la primera cala de tu primer cigarrillo, ay, si te empieza a gustar, si te empieza a gustar, una botella entera no te llegará a saciar, no te llegará a saciar, ni toda la tabacalera que vicio inventó Satán. Échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que lo quiero respirar. Échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que he dejado de fumar. Después de una eternidad, fumando como una colacha, lo he tenido que dejar, por culpa de una muchacha que no me quería besar,
que no me quería besar, decía que me olía el aliento, que cursi la condena. Échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que lo quiero respirar. Échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que he dejado de fumar. Para dejar de fumar me trae el arrepentimiento y la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Ay, madre, qué sufrimiento que he tenido que pasar, que he tenido que pasar, y todavía estoy pasando. Échame una bocana, échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que lo quiero respirar. Échame el humo, échame el humo, todo pa' mí, que he dejado de fumar. Me estoy quitando me estoy quitando solamente me fumo en vez en cuando.